Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tener un programa como hemos venido haciendo en las últimas oportunidades con temas novedosos. Vamos a hablar sobre la historia electoral venezolana y para ello contamos con la presencia de un invitado especial, amigo nuestro desde hace muchísimos años, nuestro hermano Johan Rodríguez Peroso. Johan es periodista de profesión con una larga trayectoria en la lucha política y hoy en día es además consultor político. Con Johan hemos librado muchas batallas a lo largo de las últimas décadas en favor de la democracia venezolana y bueno, para nosotros es un orgullo y un honor darle la bienvenida a este canal. Bienvenido, Johan. Bueno, muchísimas gracias, Cipriano. Aquí estamos a tu orden y para tratar de ser útil a tu audiencia, que sé que es bastante numerosa, porque siguen con mucha fruición tus programas de historia, que son muy ilustrativos, muy didácticos y que hacen mucha falta para que la opinión pública tenga canales de información sobre todas estas cosas que tú tratas. Y creo que el tema de hoy es un tema bien importante y muy pertinente por el tiempo que estamos viviendo. Muy bien, muy importante. Bueno, muchas gracias, Johan. Bueno, mira, cuando estábamos conversando sobre el tema exacto que íbamos a abordar, obviamente uno pudiera hablar que las elecciones en Venezuela son de hace muchísimo tiempo atrás, porque ha habido procesos electorales desde hace muchísimo tiempo, 2 siglos prácticamente. Pero la idea no es abordar cualquier proceso electoral, sino los procesos electorales que han sido, por decirlo así, democráticos, donde ha participado el pueblo como actor político, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea eso como, como, como premisa, pues entonces tienes que partir necesariamente del trienio. Entonces, vamos a partir entonces del llamado trienio ADECO, que empieza con la Revolución de Octubre de 1945, inmediatamente genera un estatuto electoral. Ese estatuto electoral echa unas nuevas bases de participación que cambia totalmente lo anterior, que era un sistema prácticamente de tercer grado, excluyente de las mujeres, excluyente de los analfabetos, y además con una edad que va por encima de lo que es hoy en día la mayoría de edad, y cambia las bases y en ese trienio se realizan 3 procesos electorales. Ahí arranca ese análisis que vamos a hacer, donde el pueblo es un actor político. Empecemos por ahí, Johan. Bueno, muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo porque en el siglo XIX, sin duda alguna, hubo procesos políticos que en algunos casos implicaron un tipo de elección. Pero la verdad sea dicha, alguien señaló, algún historiador alguna vez, que Venezuela entró al siglo XX después del 45. O sea, entramos en la mitad del siglo, entramos realmente al siglo XX. Y una de las maneras como entramos al siglo XX fue precisamente comenzando a construir la cultura democrática, que no existía en el país para entonces. Y los hechos del 18 de octubre traen consigo precisamente esos cambios fundamentales. ¿Qué trajeron los hechos del 45? Bueno, primero, ese gobierno de emergencia que se constituyó con una junta cívico-militar, que ya conocemos la historia, ¿no? Pero que la iniciativa más importante, impulsada por Acción Democrática, porque ya venía en su programa, en su diario programático, ya Acción Democrática traía ese planteamiento como una cuestión nodal, como una cuestión central, que fue la modificación de la forma de elegir a los gobernantes, a la representación popular. Y es por eso que entonces, una vez que se hace la primera elección, que fue la elección de los constituyentes, para armar precisamente la constituyente del año 47, y en esa constituyente, en ese marco, es donde se discute la nueva forma de elegir en el país. Y por primera vez tenemos entonces elección por el voto popular, universal y secreto, con la adición que tú acabas de hacer de la incorporación de las mujeres que no tenían derecho al voto, de los analfabetas, y también se fijó la edad que a partir de ese momento comenzaban a votar los ciudadanos a partir de 18 años, que era la mayoría de edad. Bueno, ese fue un hecho evidentemente histórico porque marcó una pauta definitiva para lo que fue después los procesos que siguieron. Ahí surge por primera vez un presidente electo por el voto popular, en este caso fue Rómulo Gallego,
y se elige por primera vez el Congreso Nacional, que antes se elegía, como tú bien has señalado, en elecciones de segundo y tercer grado. Se reunían los concejales elegían los diputados regionales a los nacionales, y los nacionales elegían al presidente. Ese era el mecanismo. Pero eso cambió por completo la configuración política del país, porque además hay que agregarle a este cambio desde el punto de vista electoral, que fue la década donde surgieron los principales partidos. En este caso, el Partido Comunista, que fue el primer partido que se fundó formalmente en Venezuela. Por cierto, hay un detalle que mucha gente quizá no conoce, que primero se fundó en México y después formalizaron la instancia aquí porque estaba prohibida aquí la militancia comunista. Después Acción Democrática, después COPEI, después URD, en ese orden. Y esos cuatro partidos fueron los que posteriormente se asociaron para consolidar lo que fue después el tiempo de la era democrática. Correcto. Ahora fíjate, Johan, vamos a explicarle a la gente, tú recorriste el camino de las elecciones de tercer grado por el lado de los concejales y los diputados, ¿no? Pero había la otra vía, ¿no? Por eso al final termina siendo una cosa bien compleja. ¿Cómo era exactamente hasta la constitución del 47? Por supuesto, con el precedente del estatuto que se hace en el año 46, porque hay una elección de constituyente y también una de concejales antes de llegar a la de presidente con Congreso. Correcto. Ajá, pero el mecanismo anterior, el que estuvo vigente en Venezuela, que era la elección de ese tercer grado, ya tú mencionaste el camino por el lado de los diputados y los concejales, pero había el otro camino, ¿no? Porque solamente los hombres mayores de 21 años y que supieran leer y escribir, oigan bien las tres condiciones que había, elegían paralelamente concejales y asambleas legislativas. Correcto. Entonces los concejales se reunían y elegían la Cámara de Diputados, y las asambleas legislativas regionales se reunían y elegían la Cámara del Senado. Y luego en una sesión bicameral, Senado y diputados juntos elegían al presidente de la República. Exactamente. O sea, era un sistema complejo y de tercer grado por la calle del medio. Claro, por eso la importancia en esa etapa de la participación en la elección de los concejales y los diputados regionales. Claro, era lo que la gente tenía derecho. Porque era lo único que en la práctica se elegía con el voto de la gente. Correcto. Y después ya de ahí hacia arriba, bueno, esa era la distorsión que había, porque ¿quiénes quedaban elegidos? Unas personas que luego eran controladas por el Poder Público Nacional, y por eso quedaban los presidentes que quedaban. Exactamente. Ya conocemos la historia con Gómez, que también hay un detalle en los 30 y tantos años, o los 20 y tantos años que tuvo Gómez, que mucha gente desconoce, que es que Gómez también tuvo varios presidentes encargados en su interín, en su largo mandato, porque él prefería vivir en Maracay. Entonces aquí en Caracas tenía lo que llaman un muñeco, pues. Y él se reservaba la comandancia del ejército. Lo que llaman un hombre de paja, ¿no? Hoy en día, modernamente. Entonces, eso lo elegían también de la misma manera. De manera que este acto de cambio de la constituyente del 47, donde se da todos estos cambios de la manera de elegir a los representantes populares, incluyendo al presidente de la República, es sin duda el hito histórico electoral, político electoral más importante de la historia venezolana. Sin duda, sin duda. Ok. Johan, ahora le hemos ofrecido a la gente hablar de la historia electoral, y eso incluye pasearnos un poco por los resultados, ¿no? Yo te proponía a ti, cuando estábamos tejiendo la estructura de este programa, un poco analizar los resultados y ver qué sistema de partido se configuraba a partir de allí, que es un poco la manera como yo llevo mi cátedra en el posgrado del UCB, tanto el de sistema de procesos electorales como el de sistema de partidos en gobierno y políticas públicas. Entonces te decía, bueno, los resultados van arrojando un sistema de partido, van constituyendo un sistema de partido distinto. El trienio hubo claramente un sistema de partido que se preconfigura a raíz de esos tres resultados que se dan. Por supuesto, todo el mundo sabe, Gallego salió electo y es el primer presidente elegido por el voto popular. Claro, eso está muy bien. Pero el voto presidencial no es el que configura el sistema de partido. Entonces te pido que analicemos rapidito qué pasó en esas elecciones de concejales, qué pasó en esas elecciones de constituyentes y qué pasó en esas elecciones del primer Congreso electo bajo esta modalidad también. Claro, fíjate que eso dio pie precisamente a que se instaurara el sistema político que es el que conocemos hoy. En Venezuela se llama, y en algunas regiones de América, el sistema presidencialista, que es distinto al sistema parlamentario europeo o monárquico parlamentario, como existe, por ejemplo, en España. Es una monarquía constitucional donde el rey tiene su cabida en la Constitución,
con sus funciones específicas. En Venezuela se instauró entonces el sistema de partidos y el sistema presidencialista. De esto no se habla mucho porque, como tú bien has señalado, siempre quedan a la saga del presidente, las elecciones del Parlamento. Pero es en el Parlamento donde se configura de una manera real el sistema de partidos. ¿Por qué? Bueno, porque es donde está la representación plural de las distintas opciones políticas que no ganan la presidencia, pero que tienen representación en el Parlamento. En el caso de la primera elección del primer congreso que se eligió, que por cierto lo presidió un ilustre parlamentario como lo fue Balmores Rodríguez, fue el primer presidente del primer congreso electo por el voto popular. Allí tuvo una mayoría holgada Acción Democrática, casi el 80% de la composición parlamentaria, ¿no? La representación de Copey fue una representación muy exigua, y la de URD también, y mucho más exigua la del Partido Comunista, que solamente salieron 2 diputados, ¿no? Gustavo Machado y Juan Bautista Fuenmayor. Y así fue después históricamente la representación del Partido Comunista. Bueno, esto tuvo una ruptura, Cipriano, que ya para ir, digamos, pasando a los temas posteriores. Esto tuvo una ruptura porque el golpe de noviembre del 47, que saca a Gallego de la presidencia, también cerró el Congreso. Un hecho que, por cierto, se vuelve a repetir años después, y creo que vamos a conversar sobre eso más adelante. Bueno, cerrado ese sistema, viene la dictadura con el breve mandato de Carlos Delgado Chalbón, después Luis Felipe Llovera Páez, el doctor que buscaron para que fuera el títere ahí. Sí, el títere de Pérez Jiménez, sí, hasta el 52, cuando Pérez Jiménez decide convocar unas elecciones para nuevamente hacer otra nueva constituyente. Germán Suárez Flamerich, que fue el presidente de ese interregno después que hubo el magnicidio de Carlos Delgado Chalbón. Pero en el año 52 entonces se convocan las elecciones. Pero no te vayas tan adelante, que necesito cerrar el ciclo. Okay, muy bien. Trienio. Bueno, yo lo cerraría allí. Se elige el Congreso por primera vez por el voto popular. Se instaura la bicameralidad con el Senado y los diputados, que ya sabemos cómo se distribuyen. Los senadores representaban 2 senadores por cada región, por cada estado, que era la representación federal, digamos, en este caso. Y los diputados se elegían de manera diferente porque era la representación de la población. Entonces, tanta población tenía un estado, tantos diputados tenía derecho a elegir. Y después eso se fue reformando por otras razones más adelante que también explicaremos. Pero esa era la manera, pues, como se elegía el Congreso, que fue cerrado y destituido después del golpe de Estado contra Gallego en noviembre del 45. Correcto. Solamente quiero hacer un aporte ahí de cierre para este segmento, para este capítulo de la historia, que es que en cuanto al sistema de partidos nos referimos, ese resultado que tú acabas de describir para el Congreso, donde ADE obtuvo una enorme mayoría, lindando el 80%, se repitió en las otras 2 elecciones que hubo en ese trienio, las de la constituyente y las de los concejales. En las 3 elecciones, Acción Democrática sacó más del 70% de los votos. Claro. Y según los teóricos de la sociología electoral, Nolen a nivel internacional, y aquí en Venezuela, el doctor Molina Vega, la doctora Carmen Pérez Varal y otros tantos, coinciden en que se denomina sistema de partido dominante cuando un solo partido saca más del 70% de los votos. Claro. Eso quiere decir que AD allí configuró ese cuadro de manera clara. Bueno, sin duda. Perfecta. Sin duda, y eso tiene una razón de ser. Así es. Eso tiene una razón de ser, que es que AD, desde su inicio, desde su fundación, el 13 de septiembre del 41, no olvides que AD, antes de ser fundada, tiene 3 antecedentes históricos, que son el ARDI, que es donde se piensa el proyecto, ¿no? Los líderes pensaron el proyecto, en el 36, después el ORBE, que fue el experimento de la alianza multiideológica, porque no se podría decir multipartidista, sino multiideológica, gente de distintas ideas conformando un frente contra la dictadura, contra el esquema dictatorial. Y luego el PDN, donde los elementos fundamentales eran el Partido Comunista y Acción Democrática, o el PDN, los que después fundaron Acción Democrática. Allí ya existía el Partido Comunista, ¿verdad? Formalmente, y entonces ahí se decantó ideológicamente esa alianza. Es la ruptura, pues, de los comunistas y los socialdemócratas. Eso es lo que ocurrió
con la ruptura con el PDN y la fundación de Acción Democrática. ¿Qué hizo ADE? Bueno, que ADE se convirtió entonces en el partido de mayor conexión con la base social del país. En aquel momento todavía era un país fundamentalmente rural y ADE se ocupó de organizar a los trabajadores del campo y también los primeros sindicatos que surgieron a raíz de lo que fue la dinámica alrededor del desarrollo del petróleo, del desarrollo petrolero, y de hecho los primeros sindicatos petroleros siempre fueron dominados y controlados por Acción Democrática. Entonces ya ha tenido una base fundamental, y cuando se decide que pueden votar los analfabetas, las mujeres y los menores hasta 18 años, bueno, era lógico que ocurriera esa mayoría aplastante de Acción Democrática, porque ya en la práctica, en la relación de la construcción de ADE como partido, ya se había comenzado a insertar en los genes de la sociedad venezolana en su relación política con la sociedad. Y eso es lo que le permite entonces tener esa inmensa mayoría que tuvo en las elecciones del 47, tanto las que se hicieron de concejales como las que se hicieron después para el Congreso Nacional y obviamente la del presidente. Perfecto. Bueno, entonces cerramos este primer ciclo, por decirlo así, este primer capítulo de la historia electoral venezolana, donde ya el pueblo interviene como actor directo, como actor político, ¿verdad? Diciendo que, bueno, este primer periodo que se circunscribe el trienio ADECO es un periodo en el cual hay una reforma electoral profunda, ¿verdad? Las condiciones electorales cambian de manera dramática, hay competencia de partidos políticos, una competencia democrática abierta, y las condiciones de participación cambian brutalmente. Se participa con 18 años, mujeres y hombres, supieran leer y escribir o no, es decir, hay voto popular, y además hay unos resultados muy claros que favorecen abiertamente a Acción Democrática, y se configura claramente lo que en politología se denomina un sistema de partido dominante. Es decir, hay competencia, pero un partido logra, por su propio mérito, sacar más del 70% de los votos. Perfecto. Cerramos ese ciclo y entramos ahora entonces a lo que ocurre después del 24 de noviembre de 1948, que ya tú lo habías asomado. Hay un golpe de Estado, tumban a Gallego, se constituye una junta de gobierno estrictamente militar. En 1950 hay un magnicidio, matan a Delgado Charbón en circunstancias que todavía hoy se discuten, y bueno, ponen allí a un señor a jugar a ser presidente, que es el doctor Germán Suárez Flamerich, y en 1952 se convoca un proceso electoral. Vamos a analizarlo. Claro, porque quizás la dictadura, intentando enlazar los periodos de tiempo, convocan esas elecciones, pero también con la seguridad de que ellos tenían el favor popular, ¿no? Se constituyó incluso un partido que le sirvió de base de sustentación, el FEI, ¿no? Frente Electoral Independiente, con una consigna que era el nuevo ideal nacional, toda esta cosa simbólica pues, que armó la secta militar para presentarse y darse ese champú de popularidad en unas elecciones. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Bueno, que para los partidos fue un problema, porque el Partido Comunista y el Partido Acción Democrática estaban ilegalizados. La dictadura los ilegalizó y los proscribió. Y además los persiguió. E incluso muchos de sus dirigentes fueron asesinados porque hicieron actividad clandestina contra la dictadura. Entonces, los dos únicos partidos que quedaron, digamos, con capacidad para participar en una elección fueron URD y COPEI. En ese sentido, cuando se convoca esa elección del 52, que mucha gente se confunde porque creen que fue una elección presidencial, no, era una elección para hacer una nueva constituyente. Lo que ocurre es que el doctor Jovito Villalba, que en ese momento gozaba de una gran popularidad, al igual que los líderes proscritos de ADE y el Partido Comunista, pero era el que estaba libre, encabezó esa gesta de armar un frente para derrotar a la dictadura en esas elecciones. De manera que él se convirtió en la figura más notoria, ¿verdad? Porque además Jovito Villalba, reconocido por tirios y troyanos, era un líder pues, de un verbo realmente encendido, sí. Era un hombre realmente destacado en las líderes del liderazgo público. Y Villalba entonces aparecía como el ícono fundamental de los líderes en esa contienda contra la dictadura. Claro, cuando se hace la elección, obviamente, también en ADE se produjo una contradicción porque hubo una discusión interna. Los líderes que estaban exiliados decían que no había que participar y los que estaban combatiendo aquí adentro decían que sí, y que la manera de participar era votando por los candidatos que presentó URD, porque el objetivo era derrotar a la dictadura. Bueno, pero esa contradicción se superó al final y ADE se terminó sumando, ¿verdad?, masivamente,
Y es una de las razones por las que el doctor Villalba y las candidaturas que él presentó para la constituyente lograron el triunfo. La muerte de Ruiz Pineda jugó algún rol en eso. Claro, la muerte de Ruiz Pineda. Porque fue muy poco antes. Y fue un sacudón, porque claro, fue una forma de sacarse la espina. Fue un asesinato que fue un escándalo a nivel internacional incluso. Así es. Entonces eso estimuló mucho más la base ADECA, ¿verdad? Que se movilizó en aras de cobrar venganza, por decirlo de alguna manera, claro, por la vía del voto y castigar a la dictadura por esa vía. Disculpa que te interrumpa, pero es famoso el episodio del discurso de cierre de URD, en el cual Mario Briceño Iragorri menciona a Ruiz Pineda. Así es. Y la masa lo que hace es sacar pañuelos blancos. Es decir, la mayoría del público presente era deco. Y estaba vitoreando a su líder, recientemente asesinado. Y que además de esa mención del doctor Iragorri tenía razón de ser, porque eran vínculo personal con Ruiz Pineda, que también era evidente, ¿no? Y casi todos esos líderes eran también adversarios, pero amigos a la vez. Pues. Bueno, lo concreto es que allí se comienza a instaurar una figura que no conocíamos, que es la del fraude electoral descarado y por el medio de la calle, para decirlo coloquialmente. ¿Por qué? Porque la dictadura perdió y entonces Pérez Jiménez convoca a los miembros del Consejo Supremo Electoral, que por cierto le dieron la orden de cambiar los resultados. Algunos no estuvieron de acuerdo y los renunciaron. Así como acaban de hacer ahorita, por ejemplo, que renunciaron a los señores del Consejo Electoral. Le renunciaron a esos tipos y nombraron a otros que sí alteraron las actas y entonces fabricaron unos resultados electorales que presentaron a la dictadura y a su partido, el FEI, ganando esas elecciones. Así se instauró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Formalmente el 2 de diciembre de 1952. Así es. Y hay que decir, como corolario de lo que estaba diciendo con respecto a cómo se dio ese fraude, que Jovito Villalba es llamado al Ministerio de Relaciones Interiores. Muy bien, es una buena anécdota. Sí, es llamado al Ministerio de Relaciones y de ahí salió, claro, al aeropuerto expulsado. Los convocaron al Ministerio de Relaciones Interiores porque ellos pensaban que iban a hablar sobre el tema político. Así es, ¿cómo iban a hacer? Pues, con esa coyuntura. Y ahí aéreas quienes lo acompañaban, que no me acuerdo si estaban en Solís Calla y otros más allí. Bueno, y los abombaron, los montaron en un carro directo para Maiquetía, y en Maiquetía un avión, creo que fueron a parar o a Panamá o a Cuba, uno de los dos. Pero hay toda una historia allí pues sobre eso. Así es. Bueno, para que la gente sepa cómo fueron las cosas, ¿no? Así manejaron esa situación. Bueno, Johan, consumado ese hecho. Eso tuvo un epílogo después, 8 años después. Claro, consumado ese hecho, que eso ocurrió exactamente en 1952, a finales de 1952. Digamos que yo digo que ese hecho asentó la dictadura. Asentó la dictadura. Esa constituyente eligió a Pérez Jiménez presidente constitucional, entre comillas, por 5 años. Por 5 años. Esos 5 años, yo diría que Pérez Jiménez gobernó con cierta tranquilidad, sin que hubiese dejado de haber una tranquilidad obligada. Una tranquilidad obligada, ¿no? Obviamente había actividad clandestina, había gente conspirando, había gente haciendo cosas, pero no fue el movimiento previo, ¿no? Sí. Hasta 1957. En 1957 empieza a haber cosas, está la pastoral de Monseñor Arias Blanco, la huelga estudiantil, tienen que votar Caldera del país, que hasta ese momento no se habían metido mayores problemas. La prensa. Así es, el problema con el sector privado, la prensa, hay roces con Estados Unidos, que hasta ese momento había sido un aliado de Pérez Jiménez, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese momento, Johan, en 1957, que se presenta como un año complicado, o sea, se sube la tensión política que había estado más o menos baja, adormecida, desde el 53 en adelante. Digo más o menos baja porque mi reconocimiento a todos los que lucharon esos años con la corriente en contra, y no poca gente murió en esos años producto de las torturas. Se fundó la Junta Patriótica. Se fundó la Junta Patriótica, etcétera. Pero lo cierto es que Pérez Jiménez pudo gobernar más o menos con cierto control de la situación, por decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, gobernó sustentado en la bayoneta y en el ladrillo. Correcto, en el terror que infundió, pero le funcionó. Y el ladrillo por las construcciones. Y el ladrillo, claro, porque era un hombre de visión material, él era ingeniero además, ¿no? Y entonces tenía esa cuestión de exhibir obras, ¿no? Y lo dice muy bien Jorge Áger en su libro, que cuando él regresó a Caracas, después de haber estado un tiempo afuera, estaba sorprendido de lo que estaba viendo. Claro. Y decía, Poncho, ya la gente no se deje comprar por esto, porque si se deja comprar por esto, te ofrece. Los que sí se dejaron comprar fueron los contratistas que hicieron esas obras, que
suministraban pingües comisiones a la dictadura, que ya sabemos cuál fue el destino de esas comisiones. Claro, claro, claro. Ahora, lo cierto es, para volver al tema de hoy, que es muy tentador ponerse a hablar del tema político, ¿no? Pero para volver al tema de hoy, que es electoral, es que entonces a Pérez Jiménez se le presenta el tema de que su mandato culminaba. Y entonces lo que debía haber era una nueva elección, una elección presidencial. Y él se va por la vía de convocar un plebiscito, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a analizar ese plebiscito que ocurre también a finales de 1957. Bueno, esa fue una decisión que corresponde a un gobierno dictatorial. Correcto. Porque una dictadura nunca piensen que le puede entregar el poder a otro, ni siquiera uno de los suyos propios, ¿no? Sino continuar el que está, y era el deseo que tenía Pérez Jiménez, ¿no? de continuar él en el poder. Y por eso se les ocurrió entonces que en vez de elecciones, como tú bien has señalado, convocar un plebiscito que consiste en convocar a la gente para que digan si están de acuerdo o no con que Pérez Jiménez siga al frente del mando de la República. Obviamente, cuando ya tenemos el antecedente de lo que ocurrió con la constituyente del 52, era de suponer que también se estaba preparando un nuevo fraude, que ya era una figura instaurada en ese periodo, para poder asentarlo a él o reafirmarlo a él nuevamente en el poder. Bueno, ese plebiscito que fue convocado, obviamente se hizo sospechoso, y frente a eso es que comienzan a surgir entonces las voces de protesta y las voces contrarias a que ese plebiscito se realizara. Surge la Junta Patriótica, que es una alianza de los partidos clandestinos, ¿no? Frente a la dictadura, que comienzan a generar actividades concretas para impedir que ese plebiscito se lleve a cabo. La universidad se moviliza, sobre todo la Universidad Central, donde se produce lo que tú ya mencionaste, que es la huelga estudiantil del 21 de noviembre. Por eso se celebra ese día histórico, el Día del Estudiante en Venezuela, ¿no? Luego vino una huelga de la prensa se abocó a cerrar cualquier vestigio de información relacionada con el tema del plebiscito, y comienza entonces, bueno, la pastoral del Monseñor Arias Blanco. Yo digo que eso es el detonante fundamental, ¿no? Que dio al traste con los acontecimientos posteriores que dieron al traste con la dictadura, porque eso abonó la participación ya formal de la Iglesia con ese discurso que orientó hacia dónde tenían que ir las acciones políticas. Y bueno, el fraude se consumó, pero Pérez Jiménez no lo pudo ejecutar porque ya conocemos los hechos que ocurrieron un año después, cuando se pone en evidencia que las Fuerzas Armadas no estaban tan solidificadas alrededor de la figura de Pérez Jiménez como él quería exhibir, y comenzó entonces pues esa rebelión que llevó a la caída de la dictadura el 23 de enero del 52. Correcto. Entonces, importantísimo porque... Pero para los efectos de nuestra conversación es importante señalar que la figura del fraude que apareció en el 52 se consolidó entonces, correcto, con el plebiscito del 57. Afortunadamente con resultados distintos en cuanto a su efecto. Exactamente. Más bien ese fraude del 57 ayudó a generar la reacción que se genera ya con efectos visibles a partir del 1 de enero del 58, es decir, apenas 15, 16 días después, porque ahí es donde aparece el primer efecto claro, que es cuando la aviación se alza, comandado por los coroneles Hugo Trejo y Martín Parada, y a partir de ahí se desencadenan una serie de hechos prácticamente diarios que tienen su corolario en el 23 de enero del año 58. ¿Quién sabe, Johan, cuántas cosas ya estaban rodando bajo tierra, incluso para el momento que ocurre el fraude del plebiscito? Porque ese movimiento el 1 de enero no se armó de la noche a la mañana. Sí, sí, no, sin duda. Obviamente. Incluso ocurrían cosas en el ámbito militar que los civiles no manejaban, tal cual. Como también ocurrían cosas en el ámbito civil que los militares no estaban conectados. Claro. Todo eso se conectó después cuando la circunstancia final se dio, que fue la huida del dictador del país. Entonces ahí sí se confabuló. La Razábal llega a la Junta del Gobierno porque es el militar de más alta graduación. Así es, ¿no? Y por eso los militares, pues que en ese momento estaban de acuerdo. Como era la democracia, lo pusieron a él como presidente encargado, que también es una historia interesante la de la Razábal a los efectos del tema electoral. Muy bien. Bueno, entonces, por ponerlo así, aquí tenemos otro capítulo muy claro. Es un ciclo que se cumplió ahí. Exactamente. Así como ya vimos lo que pasó en el trienio, aquí podemos ver claramente cómo en estos 10 años, que van del 48 al 58, que son básicamente 10 años de dictadura militar, con sus bemoles. Por supuesto, los 2 primeros años no son iguales a los segundos 2 años, y los otros son distintos a los otros 5 años finales, pero es básicamente un cuadro
de dictadura militar, básicamente el tema electoral se va a materializar o se va a expresar en dos eventos que van a estar permeados por el fraude, tanto el evento del 52 como el evento del 57. Exactamente. Uno con respecto a unas elecciones de constituyentes y otro con respecto a un plebiscito que ya de por sí era una alteración de lo que debía haber ocurrido, que eran unas elecciones presidenciales. De hecho, hay que señalar que en esa época el organismo electoral, que era el Consejo Supremo Electoral, dejó de ser tal, porque era un organismo nombrado a dedo por la dictadura. Exacto. Y por supuesto, quienes lo conformaban eran personas complacientes y anuentes a lo que dijera la dictadura. Correctísimo, correcto. Bueno, muy bien, entonces así terminamos esta parte para entonces ahora ir con una parte interesantísima, que es todo lo que va a ocurrir desde el 23 de enero del 58 en adelante, que no es nada más y nada menos que la era democrática como tal, y sobre todo vamos ahora a analizar la primera parte de esa era que tiene unas características muy claras. Con cosas que tienen mucho más lógica que el sistema actual, porque una cosa es una falta absolutamente temporal, un viaje, Sí. etcétera, y otra cosa es que la falta absoluta de un presidente la supla un funcionario no electo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces el Partido Comunista planteaba que había que buscar un candidato único independiente. Bueno, y hay una discusión muy larga alrededor de ese tema, pero en el cual no se pusieron de acuerdo los partidos. Entonces, se convirtió la Larrazábal en eso que tú señalaste, en el primer fenómeno electoral